Estamos de regreso en este su espacio de orientación tributaria DGI 360 y en este mes de septiembre nos unimos a la conmemoración del Día Internacional del Derecho al Saber, fecha que tiene como objeto fundamental concienciar a la ciudadanía sobre su derecho al acceso a la información pública y empoderarla sobre su impacto en la transparencia. Para profundizar en este tema tan relevante como lo es la transparencia, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Doctor, bienvenido a este su espacio DGI 360. Gracias por la invitación, me siento como en mi casa. Tú sabes mi visión con relación a esta institución y cómo yo valoro los esfuerzos que se están haciendo de la Dirección General de Impuestos Internos, sobre todo en el área de la transparencia, que es un tema que probablemente toquemos en este espacio, y en el área del acceso a la información. Y la verdad es que hay que reconocerle a la DGI sus méritos y sobre todo reconocerle al personal el trabajo que vienen realizando desde hace unos años, que ya la sociedad comienza a reconocer y a valorar como muy positivo. Muchísimas gracias, de verdad que nos sentimos sumamente privilegiados de tenerle con nosotros y nos gustaría iniciar esta conversación preguntándole desde su punto de vista cuál es esa relación que usted ve entre transparencia y fortalecimiento de la democracia. Bueno, es que uno de los principios sobre los cuales se sustenta la democracia es precisamente el que tiene que ver con la transparencia. Y por eso es que tú ves que todos los asuntos públicos, digamos así, el Estado tiene como obligación transparentar todas sus actuaciones. Ahora, como ha venido evolucionando la norma durante décadas, evidentemente que desde la sociedad se han diseñado una serie de herramientas que le permiten a la ciudadanía de querer ejercer ese acceso a la información, contar con los mecanismos. Y eso es lo que estamos viendo y hemos visto cómo ha venido evolucionando en la República Dominicana. Pero vuelvo y te reitero, hablar de transparencia es hablar de ética, es hablar de integridad, es hablar de valores. Y esos son principios sobre los cuales se sustenta no solamente el Estado como tal, sino toda construcción de la democracia. ¿Cuáles son esos antecedentes, esos principales antecedentes que dieron pie a que hoy podamos contar con un Estado que valora el derecho al acceso a la información? Yo creo que la ley de libre acceso a la información fue una herramienta que vino a crearle conciencia a la ciudadanía de lo importante que es tú manejar la información. Y cuando hablamos de libertad de expresión, por ejemplo, uno de sus principales componentes es precisamente todo lo que tiene que ver con el acceso a la información. Porque la expresión se construye sobre la base de la veracidad. Y es haciendo tu uso de ese acceso a la información en donde tú puedes construir una expresión que se ajuste a la verdad. Entonces, por eso se dice desde el punto de vista jurídico que es un derecho de doble contenido. Y yo creo que eso es lo que estamos viendo. ¿Doble contenido por qué? Bueno, porque no solamente se fundamenta sobre ese derecho que tú tienes de comunicar lo que tú sabes, sino también el derecho que tú tienes de poder acceder a esa información para lo que tú comuniques sea veraz. Y yo creo que eso se ha venido desarrollando sobre todo con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que está haciendo un trabajo monumental en esa dirección. ¿Cuáles son las tendencias a nivel internacional, a nivel global sobre este tema del acceso a la información y sobre todo a nivel de los límites? Porque ese es otro debate que ha surgido con el auge de las redes sociales, que cualquier persona se siente o pudiera sentirse en el derecho de difamar detrás de una cuenta, muchas veces falsa, escudado en ese derecho, entre comillas, a la expresión, a la libre expresión. Entonces, ¿cuáles son las tendencias internacionales en cuanto a legislación en ese sentido? ¿Para dónde empieza y dónde terminan esos límites? En principio hubo una legislación modelo que fue adaptándose, partiendo de la construcción institucional de cada uno de los estados, de países del área. A nosotros creo que nos faltó un órgano rector que se pudiese identificar desde la norma. O sea, sabemos los esfuerzos que se están haciendo.
Pero creo que a la ley en República Dominicana le faltó tener un órgano rector como pasa en México, en fin, en donde hay una política uniforme sobre el acceso a la información. Y no como muchas veces ha pasado en muchos de nuestros países, en donde cada institución diseña su propia política pública en cuanto a cómo dar la información. Por ejemplo, algo relevante, pienso yo, que nosotros hemos venido construyendo durante todo este proceso y teniendo esa visión comparada y partiendo de la pregunta que tú haces, es que nosotros hemos ido mejorando todo lo que tiene que ver con la implementación de la norma, la ley de libre acceso a la información. Las leyes son hipótesis de trabajo y en la medida en que tú la vas implementando, tú te vas a dar cuenta que tú tienes que modular, que tú tienes que en un reglamento fortalecer. Y yo creo que el Estado Dominicano en esa dirección ha ido evolucionando de manera positiva. Pero la tendencia, como tú dices, es la de dar la información, pero la de también reconocer que hay límites, como tú decías. Por ejemplo, el tema de la seguridad nacional. Hay que tener mucho cuidado con ese acceso. O sea, no todos tenemos el derecho, haciendo uso de la norma, de solicitarle al Estado una información que tenga que ver con la seguridad, porque la ley prohíbe eso. O un tema que tenga que ver con la integridad de la persona. O sea, esas son cosas privadas, esa privacidad que hay que cuidar. Y por eso es que tú ves que la ley se enfoca en todo lo que tiene que ver con los asuntos públicos, cuestiones del Estado, en fin. Pero hemos evolucionado bien. En algunos países desarrollados se está debatiendo sobre el concepto o más bien proyectos de ley sobre el derecho al olvido. Ese concepto de que de pronto debería de haber límites sobre la vigencia a nivel de lo que sería el acceso a la información, a lo mejor de delitos que ya prescribieron o informaciones que pudieran ser ciertas, pero que tienen un impacto a lo mejor que representan un estigma social o una discriminación para esa persona que ya pagó una culpa o que se vio involucrado hace 20 años atrás en alguna situación. ¿Se está hablando del derecho al olvido en la República Dominicana? ¿Usted cree que en algún momento pudiéramos tener, digamos que, algún tipo de normativa en cuanto al derecho al olvido? ¿Y qué opina usted? O sea, ¿usted entiende que sí, que tienen los ciudadanos también derecho al olvido sobre algún tema que haya ocurrido en el pasado? Depende. Ya el Tribunal Constitucional nuestro se pronunció en esa dirección. Ya al tribunal le han llegado 2 casos. Uno tuvo que ver con el Listín Diario y otro con el Diario Libre. Y ya fijó una posición. Si la información es veraz, el medio no está en la obligación de retirar la información. Lo hace si quiere hacerlo, pero no está obligado. Ahora, evidentemente, de que si la información no se fundamenta sobre la veracidad, el medio está en la obligación de retirar la información. Pero si es verdad lo que se dice y lo que el medio almacena, digamos así, porque son cosas del pasado, el medio no está obligado a retirar esa información, más si en virtud de una solicitud el medio lo quiere hacer. Pero su opinión particular, imaginémonos, vamos a poner como ejemplo que alguien tuvo un accidente de tránsito, hubo varios muertos, eso trascendió a los medios de comunicación, pagó la multa o de pronto tuvo privado de su libertad por esta situación, pasan 10, 15, 20 años, eso todavía se está, digamos que corriendo en las redes. ¿Entiende usted que una persona que haya pagado ya las consecuencias penales de una situación de esta naturaleza tiene derecho a que eso se elimine de los registros? Precisamente no, el medio no está obligado, si es veraz la información. Y las instituciones por ende tampoco. Pero por supuesto que no. Y no lo puede hacer porque es que eso se fundamentó sobre un hecho cierto. Porque ¿cómo vamos a construir también la historia partiendo del principio del derecho al olvido? Y déjame decirte, hay una modificación a la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento que va a regular eventualmente eso, el derecho al olvido. O sea, que más de un derecho al olvido estaríamos hablando de un derecho a la integridad, porque evidentemente que si salí en el periódico con una situación que luego se demostró que soy inocente, pues por supuesto ya esto es diferente. Ahí sí el medio está en la obligación de retirarlo. Pero vuelvo y te reitero, si es que persona cometió un hecho y se demuestra que fue verdad lo que él cometió, el medio no está obligado a retirar
de sus bases de datos esa información, no está obligado. Usted decía hace un momentito de que estamos creciendo en este tema de la transparencia en la República Dominicana, pero ¿cuáles serían esos retos que todavía tenemos por delante como país? No, hay retos, por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial, cómo vamos a utilizar esa herramienta, que hemos visto que está afectando ya todo lo que tiene que ver con la parte moral del ser humano. Otro reto, yo te diría, valdría la pena revisar la ley del libre acceso a la información, porque esa ley tiene 20 años y las leyes, como te dije anteriormente, son hipótesis de trabajo. Valdría la pena. Yo creo que este país está en una situación de evolución que no era la que teníamos hace 20 años. Por ejemplo, la ley de protección de datos personales. O sea, hay una serie de normas que valdría la pena revisar y yo creo que esos son los retos, en honor a la verdad. Pero yo creo que como política pública, yo creo que lo que hay que seguir trabajando. Yo, para mí, uno de mis principales ejemplos es esta institución. Esta institución no tuvo ningún caso de negación a una solicitud, a una información. Eso yo creo que debe de ser de las pocas instituciones del Estado que ha logrado esa hazaña. Entonces, esta institución debe de servirle de ejemplo a las demás de que se pueden hacer las cosas de manera correcta, pero con una situación que no se le presenta a las otras instituciones. Que es que esta institución tiene el derecho a reservarse información por el componente privado que la propia institución maneja. Pero la ley también contempla un protocolo para esos casos. Por supuesto que sí, y aquí eso lo han sabido manejar muy bien. Pero fíjese qué interesante que usted habla de normativas, de revisión de la ley, del reto que representa la inteligencia artificial, pero a nivel de conciencia de los servidores públicos y de los diferentes entes que interactúan con todo esta plataforma del acceso a la información pública, ¿usted entiende de que los servidores públicos estamos del todo concientizados en torno a instituciones, este compromiso? Hay instituciones a las cuales los casos han terminado en tribunal, esa es la realidad. Y las instituciones han sido condenadas a que suministren la información. O sea, todavía hay prácticas que hay que desmontar. Pero tú tienes que ver todo esto como un proceso. O sea, tú tienes que ver qué fue lo que pasó desde el punto de vista histórico. Y la realidad es que estamos avanzando y eso lo indican los indicadores internacionales. O sea, los niveles de transparencia que el Estado Dominicano hoy muestra internacionalmente indican que nosotros hemos avanzado favorablemente. Y yo creo que eso hay que decirlo y reconocerlo. Como también, si tú ves las encuestas, el tema de la corrupción ya no está en los principales lugares como tuvo en épocas pasadas. Esa es la consecuencia de que se ha venido trabajando el tema. Y yo creo que eso es importante, relevante y hay que reconocerlo. Qué bien, tenemos que ir a una pausa, pero les invitamos a que se queden con nosotros porque al regreso continuaremos conversando con el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán. Ya volvemos. Conoce nuestros canales institucionales de denuncias. Puedes ingresar a nuestro portal web www.dgii.gov.do con tu usuario a través de tu oficina virtual. También tienes la opción de realizar denuncias anónimas a través de www.dgii.gov.do/denuncias. Enviar un correo electrónico a denunciasinternas@dgii.gov.do o función de cumplimiento @dgii.gov.do. A través de nuestras redes sociales, Instagram dgii.rd, Facebook DGII y X DGII. Un dato importante
es que las denuncias también pueden ser recibidas en cualquiera de nuestras oficinas en todo el territorio nacional, donde contamos con mecanismos internos y buzones físicos para recibir cualquier retroalimentación. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Todos sabemos que el tiempo es muy importante en cada empresa. A veces parece que hay más tareas que minutos en el día, pero siempre hay una solución, una forma mejor y más fácil de manejar nuestras responsabilidades fiscales. Con la ley 32-23 de facturación electrónica podemos mejorar todo el proceso de facturación y ahorrar tiempo. Además, la Dirección General de Impuestos Internos dispone de incentivos por ingresar voluntariamente y un facturador gratuito para que ningún contribuyente se quede fuera. Porque el mundo evoluciona y nosotros también. Únete a la facturación electrónica.